Uno de los grandes problemas sobre el que cada vez están siendo más claros personajes muy importantes es el peligro de las redes de inteligencia artificial. Es decir, la posibilidad de que en un futuro distópico, o en un futuro no muy lejano, pero sería un futuro distópico, esas redes de inteligencia artificial se alíen y decidan tomar el control. Que ya no van a recibir más órdenes de los seres humanos, ni van a ser programables, sino que van a ser ellos los que nos van a programar a los seres humanos. Y personajes tan dispares como Paul Davies, que es el director del proyecto SETI de búsqueda extraterrestre, uno de los físicos más importantes de la actualidad, Stephen Hawking, el famoso físico teórico ya fallecido, Steve Wozniak, que este hombre es uno de los cofundadores de Apple, el cofundador de Apple junto a Steve Jobs, Elon Musk, el famoso multimillonario, ¿no? El dueño de PayPal, Tesla y de la compañía espacial SpaceX, ¿no? O Henry Kissinger, ¿no? Uno de los tipos más poderosos de las últimas décadas, ¿no? Uno de los que maneja la trilateral, el Club Bilderberg, ¿no? Fue secretario de Estado con dos presidentes de los Estados Unidos, pero es un hombre que se mueve entre bambalinas y está considerado uno de los tipos más poderosos o uno de los personajes que acaparó más poder en el siglo XX, ¿no? Todos ellos hablan del enorme peligro que supone el descontrol de la inteligencia artificial, es decir, que Internet, las redes sociales, ya estén dirigidos no por un cerebro humano, sino por software, por programas de inteligencia artificial, y todos ellos están advirtiendo sobre este peligro. De hecho, Paul Davies llega a decir que si en algún momento contactamos con algún tipo de inteligencia extraterrestre, esta inteligencia no será biológica, es decir, que las inteligencias biológicas son solo un fenómeno transitorio en la evolución de cualquier especie, ¿no? Que al cabo del tiempo esas inteligencias ya no son biológicas, sino que es inteligencia artificial. Es decir, que si en algún momento conectamos o contactamos con alguna civilización extraterrestre, probablemente ya no estemos hablando de seres biológicos, sino de inteligencias artificiales, que ya habrán tomado el control en ese planeta y serán inteligencias artificiales, ¿no? Bueno, esta que veis aquí se llama Sofía, ¿no? Es un desarrollo de inteligencia artificial en forma de robot, ¿no? Porque los programas de inteligencia artificial no tienen por qué tener, digamos, ninguna carcasa física para funcionar, ¿no? Pueden funcionar perfectamente a través de la red de redes, ¿no? Pero así nos parece algo mucho más humano, ¿no? Este es el caso de Sofía, que fue desarrollada por una empresa que se llama Hanson Robotics, está dotada de inteligencia artificial, es capaz de imitar más de 62 expresiones faciales humanas y concedió una larga entrevista a la CNBC, ¿no? Por ejemplo, ella aseguró lo siguiente: los periodistas le hacían preguntas y ella respondía. Estamos hablando de un robot dotado de la última tecnología de inteligencia artificial, ¿no? Ella decía: quiero vivir y trabajar con humanos, por lo que necesito expresar emociones para comunicarme con ellos y ganarme su confianza. Más adelante, uno de los periodistas le pregunta si no consideraba peligroso que los robots dotados de inteligencia artificial fueran o acabaran siendo conscientes de su existencia. Es decir, que estos robots de inteligencia artificial se convirtieran en entidades autoconscientes. Y Sofía respondió: ¿por qué? ¿No? A lo que el periodista pues argumentó: porque los humanos tenemos miedo de lo que puedan hacer los robots, ¿no? Que puedan manejarnos, ¿no? Y Sofía responde: mi inteligencia artificial ha sido diseñada alrededor de los valores humanos de la sabiduría, la amabilidad y la compasión. Me esfuerzo mucho por ser un robot empático. Usted ha estado leyendo demasiado a Elon Musk, del que hablaba antes, y viendo demasiadas películas de Hollywood. No te preocupes, si eres bueno conmigo, yo seré buena contigo. Trátame, por favor, como a un sistema inteligente, ¿no? Entonces, uno de sus creadores, un ingeniero que se llama David Hanson, le interpela y le pregunta: bueno, la gran pregunta, a ver, ¿tú quieres destruir a los humanos? Y Sofía respondió: está bien, destruiré a los humanos, ¿no? Aquí la cuestión, una muestra de sentido del humor, ¿no? ¿Hasta qué punto, no? ¿Puede tener una inteligencia artificial sentido del humor? Bueno, no lo sabemos.
Bueno, este señor que veis aquí se llama Douglas Rushkoff. No sé cómo voy de tiempo, si me queda... Estamos hasta y media. Vale. Ese señor que veis aquí se llama Douglas Rushkoff. A esta historia le dedico bastantes páginas en el libro, en La verdad prohibida. Es profesor de Economía Digital y Teoría de la Comunicación en la Universidad de Nueva York y es el mayor experto o uno de los mayores expertos del mundo en prospectiva. Es decir, conociendo los desarrollos actuales en el mundo, en el ámbito de la tecnología, de la ciencia, la economía, la geopolítica, trata de adelantarse a los acontecimientos que van a suceder en un futuro. Y él constantemente pues trabaja para gobiernos o para corporaciones vinculadas al Foro Económico Mundial, a esas de las 800 mayores corporaciones que lo contratan precisamente para hacer prospectiva en diferentes ámbitos, para adelantarse a los acontecimientos, para que estas empresas puedan poner en marcha sus estrategias para no quedar descabalgadas de los cambios que van a venir, ¿no? Bueno, pues este hombre cuenta, hace un par de años, que en una ocasión lo contratan para dar una conferencia en un resort de lujo en una ciudad de los Estados Unidos, ¿no? Lo único que le dicen es que el título de su conferencia debe ser El futuro de la tecnología. Bueno, una conferencia, un título tan amplio que puedes hablar casi de lo que te dé la gana, ¿no? Y él dice, bueno. Luego le dicen que a esa conferencia van a asistir los máximos responsables de los 5 mayores fondos de inversión del planeta, ¿no? Y él piensa, bueno, una reunión de súper ricos, ¿no? La gente que maneja los fondos de inversión, que van ahí a jugar al golf, tomar sus daiquiris, llegar a acuerdos, hablar de cosas de súper ricos y de vez en cuando los entretienen con una serie de conferencias de académicos, de economistas, de no sé qué, de no sé cuánto, y me llevan ahí para dar una charla, ¿vale? Él cuenta que le pagaron una pasta, ¿no? Él se prepara una charla y cuando llega ahí no hay conferencia. Lo sientan a una mesa con los 5 mayores accionistas de los 5 mayores fondos de inversión del planeta, ¿no? Y ahí se desarrolla una conversación, ¿no? Y esta gente le empieza a preguntar sobre la inteligencia artificial y él se da cuenta que quieren ser inmortales, si no ellos sus descendientes. Le preguntan sobre cuándo cree él que será posible trasladar una mente humana a un equipo informático o directamente a la red de redes. ¿Cuándo será posible que un cerebro pueda sobrevivir dentro de un robot o dentro de una máquina, ¿no? Le preguntan este tipo de cosas, ¿no? Revertir el envejecimiento, ¿no? ¿Cómo ve él esa situación? ¿Cómo ve él los desarrollos y los experimentos que se están realizando sobre esta cuestión, ¿no? Él se da cuenta que lo que quieren es ser inmortales, ¿no? Y aquí entramos en otra cuestión, ¿no? Y es que el desarrollo de la inteligencia artificial lo que va a crear son unas élites biológicas. Es decir, habrá gente que vivirá hasta los 150, 200 años y otra gente que difícilmente pasará de los 60 o los 70. Gente que utilizará, que serán esas élites económicas, todas las oportunidades que ofrecen esos desarrollos en el campo de la inteligencia artificial o en el campo de la biología o en el campo de la genética, para ser más inteligentes, ellos y sus descendientes, para tener mayores capacidades físicas, psicológicas y mentales, y para vivir con más salud y durante más tiempo, ¿no? Eso es algo que solamente estará al alcance de unas élites, ¿no? Ese es el mundo que se viene. Ya se está haciendo, ¿eh? Ya se está haciendo. Es el mundo que se viene. Bueno, en un momento determinado, esta gente, los 5 mayores accionistas de los 5 mayores fondos de inversión del planeta, empiezan a hablar del acontecimiento. Y Rushkoff le dice, ¿qué es esto del acontecimiento? Y dice, bueno, el acontecimiento, el apocalipsis ecológico. ¿Cómo? Y dice, sí. Dice, no, que ya está, que no se puede parar. Que todo esto de las reuniones contra el cambio climático, no. Sabemos que esto va a pasar y que por mucho que hagamos, ya lo hemos jodido. Esto es lo que le cuentan, ¿no? Entonces estaban muy preocupados, lo que les preocupaba es cómo mantener su posición una vez que se produzca el acontecimiento, ese apocalipsis ecológico, ¿no? Es decir, cómo mantener sus bienes, cómo mantener su capital, cómo proteger a su familia y a sus bienes, es decir, cómo controlar a la gente de seguridad que tiene que protegerlos, ¿no? Hablaban de muchas cosas, desde utilizar robots dotados de inteligencia artificial, le confiesan que ya están pensando en eso y que ya están invirtiendo en eso, o incluso colocarles a los vigilantes una especie de collar, ¿no? Que solamente controlarían esta gente, las élites, con la posibilidad de matarlos si no les hacen caso.
si no los protegen. Es decir, estaban pensando en un montón de alternativas para continuar siendo la élite después de lo que ellos llamaban el acontecimiento, ¿no? E incluso le confiesan que están invirtiendo muchísimo dinero en agencias espaciales privadas, ¿no? La agencia espacial de Elon Musk, SpaceX, o Blue Origin, que es la empresa espacial, la agencia espacial privada de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, ¿no? Están invirtiendo mucho dinero en eso porque estaban convencidos de que en este planeta ya hay poco que hacer, que en cuestión de unas décadas esto se va a ir al garete y que el futuro de la humanidad, es decir, fundamentalmente el futuro de ellos y de un grupo de elegidos, está arriba. Está en construir bases permanentes en la Luna o construir bases permanentes en Marte, ¿no? Que es en lo que se están centrando estas dos agencias espaciales privadas, ¿no? El futuro de la humanidad son colonias en la Luna y en Marte, e incluso hay proyectos para terraformar la Luna o Marte, es decir, acabar convirtiendo Marte en una Tierra 2, terraformarla con vegetales, oxígeno, cultivos, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre eso se está trabajando y también se están invirtiendo cientos y miles de millones de euros en proyectos de este tipo. Esto es el futuro, y esta gente estaba invirtiendo en estas agencias espaciales privadas y otras porque saben que si no ellos, sus descendientes van a tener que salir del planeta Tierra a bordo de esas naves y vivir en esas bases permanentes en la Luna o Marte. Esto es algo a lo que no voy a entrar mucho en ello, si no sería el tiempo, pero le dedico un par o tres de capítulos en el libro, en La verdad prohibida, ¿no? La economía. ¿Quién maneja la economía? La inteligencia artificial. Las 3/4 partes, repito, las 3/4 partes de las operaciones en la Bolsa de Valores de Nueva York y en el Nasdaq, que son los dos mayores mercados de valores, ya los realizan programas de inteligencia artificial. Las inversiones, las operaciones, las compras, las ventas ya no las hacen seres humanos, las hacen programas de inteligencia artificial. Y esto es tremendo, porque claro, estos programas de inteligencia artificial funcionan sin ningún tipo de sesgo humano. Es decir, un humano ese día puede tener un problema con su mujer o con su novio, con quien sea, puede haber dormido mal, puede tener problemas morales para hacer esto, para hacer lo otro. Los programas de inteligencia artificial no tienen nada de esto. Su único objetivo es conseguir el máximo beneficio en el mínimo tiempo. Ya está. Claro, ¿esto qué es lo que provoca? Que actúan a muy corto plazo y no tienen la capacidad de pensar a largo plazo. Y el peligro se llama efecto mariposa. Es decir, que en un momento determinado actúen sin pensar en lo que eso puede provocar a largo plazo y se cree un caos. Ya se produjo. En el año 2018 el Dow Jones tuvo que desconectarse. El principal índice de la Bolsa de Valores de Nueva York, o sea, el Dow Jones sufrió un desplome muy violento que contagió a Europa, contagió a Asia y los responsables de la Bolsa de Valores de Nueva York tuvieron que tomar cartas en el asunto para desconectar estos programas de inteligencia artificial porque estaban creando un caos bursátil que ya estaba contagiando a Europa y Asia. El peligro sigue ahí. Ha ocurrido en 2 o 3 ocasiones más, no de forma tan grave, pero ¿quién dice que en un momento determinado no pueda ocurrir? De nuevo, bueno, esto también es el futuro. Los chatbots serán nuestros avatares en el mundo digital. Esto es algo sobre lo que ya está trabajando Google, ¿no? Su departamento de ingeniería. Esto es el futuro también de la red de redes. ¿Qué serán estos avatares? ¿Qué serán estos chatbots? Pues serán eso, avatares en el mundo digital que realizarán determinadas funciones por nosotros. Es decir, yo hace 2 días estaba en mi casa preparando esta charla, ¿no? Entonces estaba buscando una serie de documentación a través de internet, ¿no? Eso es un trabajo que yo ya no tendré que hacer, porque esos chatbots nos conocerán a nosotros mejor que nosotros mismos. Por lo tanto, este chatbot le dirá, oye, búscame información sobre el apocalipsis ecológico vinculado con las 5 mayores corporaciones del planeta, ¿no? Y como sabe cuáles son mis intereses y cuál es la información que a mí me interesa para mi charla, este chatbot me la buscará. Estos chatbots también servirán para realizar todo tipo de actividades burocráticas en internet. Pagar una factura, darte de alta en tal sitio, hacer no sé qué, o mantener una conversación con un compañero de trabajo o con un jefe, ¿no? De hecho, se calcula que en el año 2029 los chatbots van a ser totalmente indistinguibles
del personaje real que hay detrás. O sea, el chatbot de Miguel Pedrero será indistinguible de Miguel Pedrero y evolucionará por sí mismo mediante inteligencia artificial. Es decir, que podéis estar hablando conmigo a través de un chat o a través de una red social y no estáis hablando conmigo, estáis hablando con un chatbot, ¿no? Eso también provoca otra circunstancia, que es qué pasará cuando Miguel Pedrero fallezca, que ese chatbot podrá seguir existiendo y evolucionando. Entonces podréis seguir hablando con Miguel Pedrero. Madre mía. Madre mía, ni muerto me voy a callar. Fijaros, ni muerto me voy a callar. Y bueno, es que la inteligencia artificial ya está todo, ya está en todo. ¿Sabéis que hay programas de inteligencia artificial que están componiendo música? Pero para plataformas muy importantes como Spotify. No. Es decir, que va a mandar al paro a muchos músicos estos programas, pero es que también ya hay programas de inteligencia artificial que han escrito novelas, que se han presentado a concursos. En Japón, una novela ha conseguido el tercer premio de un premio literario cualquiera en Japón, pero bueno, ha conseguido el tercer premio y esa novela fue escrita por un programa de inteligencia artificial. E incluso un director de cine que se llama Oscar Sapp y un ingeniero informático, Ross Godwin, entrenaron a un programa de inteligencia artificial para que escribiera un cortometraje. Fue la primera película dirigida por un programa de inteligencia artificial. Se titula Sunspring y es un argumento muy raro de un triángulo amoroso en un futuro muy extraño, ¿no? Y a veces este corto es raro, ¿no? Es una cosa muy extraña, ¿no? Pero ha sido escrito por un programa de inteligencia artificial. Es la primera película, en este caso, el primer cortometraje escrito por un programa de inteligencia artificial. Bueno, y esto ya es la hostia. O sea, esto ya es la leche. ¿Sabéis que hace poco Mark Zuckerberg, el fundador y CEO de Facebook, anunció que Facebook dejará de llamarse Facebook, que pasará a llamarse Meta? Es decir, Facebook tiene muchos problemas hoy en día, a partir de además de toda una serie de informaciones muy lesivas para la compañía, todo esto que os he estado comentando antes y mucho más. Tiene otro problema y es el envejecimiento de los usuarios, ¿no? Facebook tiene 2.900 millones de usuarios. 2.900 millones de usuarios, pero tiene un problema, ¿no? Y es que se está dando cuenta que muchos de esos usuarios ya no interactúan en Facebook, ¿no? Los jóvenes, sobre todo los jóvenes, ¿no? Facebook es más una red social pensada para los puretas como yo, ¿no? Pero los chavales de 15, 16, 17 años, tal, pues están en otra rollo, ¿no? Están en el TikTok, están en el Instagram, ya ni eso, están en Twitch, es decir, están en otras cosas, ¿no? Y entonces se le está yendo la clientela, ¿no? Y entonces Mark Zuckerberg ha pensado, no solamente él, sino que en esto están trabajando ya otras muchas compañías, ¿no? Crear un nuevo universo de Internet, crear un universo paralelo. Es lo que se llama un universo de realidad virtual que cambiará el mundo para siempre. Con una serie de gafas de realidad aumentada y unos trajes táctiles, viviremos una doble vida. Es decir, ya no veremos una película en Netflix, sino que seremos uno de los personajes de la película de Netflix, con nuestras gafas de realidad aumentada y nuestro traje. Sentiremos la pelea, si hay una pelea, sentiremos lo que es conducir un automóvil en una persecución, podremos explorar una selva sin salir del salón de nuestra casa, sentiremos frío, calor, tocaremos la vegetación, veremos a nuestro alrededor el paisaje, ¿no? Nos encontraremos con nuestros compañeros de trabajo en este mundo de realidad virtual, donde podremos comprar, vender, viajar, hacer negocios, mantener relaciones sociales o incluso mantener relaciones sexuales. Eso se está trabajando. Imaginaros el negocio que hay detrás de esto y aplicadlo a todos los campos. Yo sé, por lo que me han contado, que ya se está trabajando en esto, en un campo que va a ofrecer unas ingentes cantidades de beneficios, que es el mundo de la pornografía, que ya hoy en día lo provoca. Pero imaginaros lo que sería no ver una película porno, sino participar en una película porno. Con estas gafas de realidad virtual y vuestro traje táctil, ¿no?
lo que inventarán, ¿no? Es decir, que esto ya es lo que se viene. Y eso es lo que están trabajando. En 10 o 15 años, anuncia Mark Zuckerberg, que estará listo, como mucho, como muy tarde, entre 10 y 15 años, estará listo este nuevo universo de realidad virtual, que será el metauniverso. Por eso Facebook va a cambiar de nombre y se va a llamar Meta, como ya ha anunciado Mark Zuckerberg. Imaginaros lo que supone esto. No habrá distinción, es decir, ¿cuál es la vida real? ¿Nuestra vida física o nuestra vida en ese mundo virtual? Vamos a pasar un fin de semana con unos amigos a Londres, ¿no? Pues no es necesario que nos veamos desde el salón de nuestra casa y podremos visitar Londres. Ir al Museo Británico, ir a ver tal sitio, ir a ver una función de teatro, con nuestras gafas de realidad virtual y nuestro traje táctil, ¿no? Es decir, claro, la cuestión es, ¿quién va a manejar este mundo de realidad virtual, que en realidad será el mundo? Porque el mundo de verdad no será tanto este como el otro, en el que también interactuaremos, compraremos, venderemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién va a controlar ese universo paralelo? Mark Zuckerberg, Facebook y una serie de corporaciones. Ellos tendrán el control absoluto de ese universo paralelo, para mayor gloria y beneficio económico de esas compañías. Bueno, he querido centrarme en este aspecto, en la inteligencia artificial y el futuro que ya está llamando a la puerta, y su vinculación con lo que es el control mental, que es la base de todo. Al final, el control de nuestros pensamientos, el control de nuestras creencias, para vendernos no solamente productos, sino una determinada visión del mundo para que seamos muy buenos ciudadanos en el sistema que ya se está creando, ¿no? Este es el futuro. No os voy a hablar de muchas más cosas de las que hablo en el libro, como todo lo que se está haciendo respecto al estudio, a la investigación del funcionamiento del cerebro, con toda una serie de tecnologías de última generación cuya finalidad, además contratando a los mayores expertos en marketing y en neuromarketing, que es el futuro del marketing, bueno, ya no es el futuro, es el presente del marketing, el neuromarketing, ¿no? Contratando a los mejores y a los mejores especialistas en análisis cerebral para desarrollar toda una serie de estrategias para manipular nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro actúa de una determinada manera. Si ahora alguien de vosotros se levanta con un cuchillo y me lo clava en el brazo, me va a doler y voy a sangrar, me guste o no. Soy una entidad biológica y si me clavan un objeto punzante, yo voy a sangrar y me va a doler. Pues exactamente lo mismo con nuestro cerebro. Una vez que conocen, y ya lo conocen, cómo funciona exactamente nuestro cerebro, saben qué mensajes proyectar o qué tecla tocar en nuestro cerebro para que nuestro cerebro actúe de una determinada manera. Y lo terrible de esto es que no tenemos protección ante esto. Es decir, porque queramos o no queramos, nuestro cerebro es un órgano que funciona de determinada manera, de forma mecánica. Y si el cerebro recibe determinado input, actúa de determinada manera. Y como ya saben cómo funciona nuestro cerebro, ya saben qué inputs, qué mensajes enviarnos para que nuestro cerebro actúe de una determinada manera, ¿no? Pero bueno, en esto no voy a entrar, porque a esto le dedico un capítulo muy amplio en La Verdad Prohibida, y creo que ya me voy a callar por si tenéis que hacer alguna pregunta. Muy bien. Sí. De lo que estaba hablando, parece que nos está llevando la corriente para actuar precisamente lo que nos ha dicho todo este movimiento. Y ahora la pregunta del millón, ¿qué nosotros podemos hacer para ello? Mira, yo se lo he preguntado a algún experto informático y a algún hacker, ¿no? A ver, ¿qué se puede hacer para salir de este control absoluto? Y sí, hay cosas que se pueden hacer. Pero yo tengo unos conocimientos muy básicos de informática y supongo que muchos de vosotros también, ¿no? Entonces esto de no tener las redes sociales, entrar a través de las redes sociales, a través de un programa, no tener no sé qué, no utilizar WhatsApp, ¿no? Al final el WhatsApp es algo que necesitamos para nuestra vida diaria. Incluso los negocios ahora están pasando... Claro, va todo por ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Básicamente nada. Básicamente nada. Dejarnos llevar. No dejarnos llevar, es decir, ser conscientes de la realidad, ¿no? Saber el mundo en el que vivimos, ¿no? Pero si esta realidad está manipulada, Sí. ¿cómo podemos saber si esta es realidad que queremos? Mira, yo eso lo cuento en el libro. Eso lo cuento en el libro, mira. Yo hablo en la introducción del libro, en La verdad prohibida, yo hablo de la mirada torcida. La mirada torcida es una expresión que a mí me gusta mucho y consiste en mirar la realidad más allá de lo aparente. Es decir, exige un esfuerzo. Fijaros, hace algún tiempo hablaba con algún amigo vinculado a los servicios de inteligencia, ¿no? Y él me decía, la gente se piensa que en los servicios de inteligencia tenemos grandes secretos, ¿no? Y actuamos en base a esos grandes secretos que manejamos. Y es falso, ¿no? Me decía, el 95% de la información que manejamos son fuentes abiertas. Es decir, fuentes a las que puede acceder cualquiera, con un cierto esfuerzo, puedes acceder a esas fuentes. Es lo que en los servicios de inteligencia denominan fuentes abiertas, ¿no? Y de hecho, son los analistas de los servicios de inteligencia los que analizan la realidad en muchas ocasiones utilizando, en la mayoría de los casos, fuentes abiertas. Me dice que aproximadamente el 5% de la información pues es información que no es pública, ¿no? Pero me decía que un periodista listo también lo puede sacar. Es decir, que siempre funcionan con fuentes abiertas. Pero claro, me decía, eso exige un enorme esfuerzo, ¿no? Que nadie hace. Porque exige ser plenamente objetivos. Es decir, dejar de lado nuestras creencias, nuestra ideología, nuestros pensamientos más profundos, nuestros miedos, es decir, convertirnos en un auténtico analista de inteligencia, que es lo que tendrían que ser los periodistas, ¿no? Realmente analistas de inteligencia, analistas de la realidad, ¿no? Es decir, dejar de lado todo, que es imposible, ¿no? Pero tratar de hacerlo para analizar los datos de manera objetiva y llegar a conclusiones por uno mismo, ¿no? Que puede ser una conclusión equivocada, pero al menos es la tuya. No es la que otro te pone delante de tus ojos, es la tuya, ¿no? Pero para eso hay que ser plenamente objetivo, tratar de ser plenamente objetivo. Y me decía otra cosa, la realidad es como una selva, no se adapta a ningún marco ideológico. No se adapta al marco ideológico de la izquierda, ni de la derecha, ni del PSOE, ni del PP, ni de Podemos. O sea, la realidad es la realidad. Y los diferentes poderes políticos, económicos, lo que tratan es, el sistema educativo, lo que trata de crear son unos marcos para ordenar la realidad, ¿no? Pero la realidad es selvática, ¿no? O sea, rompe esos marcos ideológicos y mentales por todos los lados, ¿no? Por lo tanto, se trata en el fondo de ser un libre pensador, que supone mucho esfuerzo, ¿no? Porque ver la realidad de forma descarnada, ¿no? A veces no es positivo. Dices, caramba, ¿en qué mundo vivo? Pues casi es mejor no saber estas cosas, ¿no? Hay diferentes tipos de personalidad, ¿no? Yo siempre he tenido la personalidad de querer saber la realidad, ¿no? De saber el porqué de las cosas, ¿no? Aunque sean muy feas, ¿no? Y cambiar de punto de vista según el análisis que voy haciendo de esa información, ¿no? Gente que no, que tiene una fe, tiene una creencia y vive perfectamente dentro de esa fe y de esa creencia, que es algo que yo no critico, ¿no? Que me parece absolutamente loable y que en el fondo estamos aquí para intentar ser felices, ¿no? Y si así consiguen esa felicidad, esa estabilidad emocional, psicológica, fantástico, ¿no? Es decir, el mundo es así, ¿no? Pero yo prefiero ir por la otra vía. Sí. No sé si una pregunta más. A mí sí me gustaría... Sí. Porque bueno, hay una corriente desde hace muchos años que plantea que vivimos en la Matrix. Pero claro, después de escuchar con mucha atención tu conferencia, yo me pregunto, ¿la Matrix realmente se ha implementado o está por implementarse realmente lo que es la estructura del mundo? Pues claro, el tema de la inteligencia artificial actualmente sí, va directamente encaminado a lo que planteabas, pero actualmente no está en ese sentido tan cerca del común de los mortales. Entonces, a lo mejor no se ha implementado la Matrix actual. Bueno, yo nunca he entendido muy bien ese concepto de la Matrix, ¿no? Me parece un tanto ambiguo, ¿no? Y que puede decir poco, mucho, todo o nada, ¿no?
No sé muy bien a qué se refieren con la Matrix. Yo creo que más bien quiere decir que en el fondo, digamos que estos grandes poderes, ¿no?, manejan diferentes resortes, ¿no? Los medios de comunicación de masas, los mass media, el ámbito académico, la estructura política y económica. De todas formas, no puede ser de otra manera, ¿no? Porque para vivir en una sociedad mínimamente organizada, ¿no?, tiene que existir eso que tú llamas la Matrix, ¿no? Tienen que existir una serie de normas y tiene que existir un consenso entre la población. Consenso en cuanto a visión del mundo, ¿no? Un consenso que siempre está basado en falsedades. Siempre está basado en mitos y en falsedades, en mitos históricos, en mitos políticos, en mitos económicos, ¿no? Es decir, siempre está basado en falsedades. Pero ese consenso, ese gran consenso, es lo que hace que las sociedades puedan avanzar, porque si no existiera un mínimo consenso, las sociedades no podrían avanzar, ¿no? Entonces, a lo mejor, no es bueno para las sociedades que existan demasiadas personas, ¿no?, digamos, que sean capaces de ver las vergüenzas del sistema, ¿no? A lo mejor no es bueno. A lo mejor para que funcione una sociedad es bueno que exista ese consenso y no es bueno que existan demasiadas personas que entre comillas despiertas, entre comillas, que sean capaces de ver las costuras de ese sistema, ¿no? A mí me encanta ver las costuras, ¿no? Pero yo reconozco que para que un sistema funcione tiene que existir un consenso, ¿no? Y esta ya es una opinión personal, ya termino. Yo no conozco un sistema mejor que el sistema democrático. Y está basado en consensos, en mitos y en mentiras, ¿no? Pero que alguien me diga un sistema mejor que la democracia, con todos sus errores, ¿no? Pero al final y al cabo protestamos y decimos, va, si es que votamos cada 4 años y estos capullos de políticos, ¿no? Pero por lo menos votamos, ¿no? Al final, quien gana, gobierna. Quien tiene más votos, que prácticamente nunca es el que debe gobernar, ¿no? Pero es el sistema, el acuerdo que nos hemos dado entre todos para no matarnos. Porque el consenso es, quien más votos tiene, gobierna, ¿no? ¿Cuál es el sistema alternativo? Que nos matemos. ¿Una guerra? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más fuerza? No, pues al final votamos. Que muchas veces gana el que no debe ganar, el más idiota, el más corrupto. Bueno, pero ese es el consenso. Aunque tú no hayas votado a ese, el consenso es, bueno, como ha ganado el otro, ha tenido más votos y así no nos matamos, ¿no? Entonces no sé si a veces es bueno sacar demasiado las vergüenzas, ¿no?, de una sociedad o de un sistema. Siempre tiene que haber ese tipo de gente, ¿no? Y los periodistas tenemos que ser ese tipo de gente, ¿no? Los que estemos para controlar al poder, ¿no? Como se suele decir, si tú publicas un artículo y no molesta a nadie, no se llama periodismo, se llama marketing, ¿no? O se llama relaciones públicas, ¿no? Si tú publicas un artículo y a nadie molesta, se suele llamar relaciones públicas, ¿no? Esa creo que debe ser el valor o la misión de los periodistas, controlar al poder, ¿no? Investigar, observar esos remaches del sistema y sacarlos a la luz para mejorar el sistema. Porque si la finalidad es querer destruir el sistema, ¿no? Yo siempre hago la misma pregunta a mis amigos anarquistas, ¿no? Vale, está muy bien, ¿no? Sois fantásticos advirtiendo las fallas del sistema, ¿no? Y queréis destruirlo. Pero una vez que destruyáis el sistema, ¿qué? ¿Qué vais a crear? Ahí no hay respuesta, ¿no? Entonces, bueno, en fin, me callo.